Hiciste la Exactamente, tarea. ayer estuve toda la tarde haciendo Me mi tarea, parece Juan Carlos, me la perfecto. pusiste difícil, pero quedó a ver qué calificación me sacó. Si usted no nos vio el día de ayer alguien comentaba en Facebook que Peña Nieto, después de estos 6 años de gobierno, dio el viejazo. Y veíamos un breve comparativo de cómo asumió y cómo terminó, y le encargamos a Gladys, porque es algo que le pasa de manera natural a todos los presidentes de un país, independientemente de por el paso natural del tiempo, por las presiones, las tensiones, las broncas que significa conducir, sobre todo una nación tan compleja como esta. Le pedimos a Gladys que nos hiciera un ejercicio de cómo entraron y cómo salieron de varios presidentes de la República. Creo que quedamos de Miguel de la Madrid a la fecha. Sí, los últimos 6. Y bueno, es que ser presidente efectivamente es un trabajo difícil e independientemente de los resultados que nos hayan presentado, la verdad es que sí se enfrentan a muchísimo estrés y eso causa que entren al poder con una cara y terminen con otra. Así que bueno, vamos a ver el reportaje. 6 años no pasan en balde para nadie, y menos cuando tu trabajo es gobernar un país en el que viven más de 100 millones de habitantes. Durante décadas hemos visto cómo los presidentes de México llegan a la silla del poder con una cara y se van con otra. Problemas políticos, pero también achaques y hasta enfermedades, son la causa de que el desgaste de quien gobierna sea mayor. En este conteo de presidentes, empezamos con el ya fallecido Miguel de la Madrid. Al llegar a la presidencia recibió un país en crisis económica, con una deuda de 90,000 millones de dólares. Y por si fuera poco, le tocó el terremoto de 1985, pero también el Mundial de Fútbol México 86. Fue un sexenio con claroscuros que supo manejar gracias a su preparación académica internacional. La imagen que proyectó fue de fuerza, sin embargo las canas no tardaron en hacerse más notables y comenzaba a lucir agotado y también subió un poco de peso. Terminando su sexenio, comenzó el de Carlos Salinas de Gortari, un hombre muy criticado pero siempre con un semblante fuerte y su característico bigote. Durante su gobierno, los aspectos económicos fueron prioridad, un trabajo muy estresante, por lo que su semblante comenzaba a proyectar cansancio, pero en él, hay que decirlo, los cambios fueron pocos. El siguiente en ocupar el cargo de presidente de la República fue Ernesto Zedillo. A él le tocó un México muy dañado, por lo que puso atención en temas de seguridad. Durante su sexenio, su salud dio de qué hablar, pues en 1997 le practicaron una cirugía en la rodilla izquierda porque tenía problemas en los meniscos. Incluso tuvo que valerse de una silla de ruedas por una temporada, así que está de más decir que su imagen se vio afectada en cuanto a fuerza y vitalidad. Y todavía le quedaban 3 años más de mandato. Su cambio físico fue muy evidente. Posteriormente cambió la historia, porque después de 71 años, un panista se quedó con el poder, Vicente Fox, quien llegó con promesas distintas y también con una imagen muy diferente. Altísimo, 1,92 m de estatura, y era bien sabido que el look de rancho era su favorito. Su discurso y su gesto siempre fue amigable, pero ni por verse tan relajado en ese aspecto se salvó del enorme desgaste físico que le trajo su sexenio debido a tanto estrés, ya que en 2003 tuvo que ser operado de la columna. El siguiente elegido fue Felipe Calderón. El también panista tenía una amplia preparación internacional, su currículum era muy prometedor, por ello lo que se vio después con él fue una sorpresa. La salud de Calderón empezó a ser motivo de preocupación porque en 2008 sufrió un accidente en bicicleta. Eso le provocó una fractura del húmero izquierdo y contusiones en una rodilla. Y por si fuera poco, se decía insistentemente que era alcohólico. Y en sus últimas horas como presidente de la República se encuentra Enrique Peña Nieto, un candidato que en su entrada al poder tenía una imagen joven y fresca, siempre con su particular copete. Sin embargo, resultó ser de los más achacosos. Durante su sexenio fue operado en 2 ocasiones, en 2003 de la tiroides y en 2015 fue intervenido para extraerle la vesícula biliar. Además, debido a la imagen demacrada que tenía en ese entonces, se empezaba a decir que padecía cáncer de próstata, pero esto nunca se comprobó ni se confirmó. Pasó el tiempo y Peña recuperó el buen semblante, pero es evidente que estos 6 años le pesaron mucho. Después de ver estas caras, está de más decir que ser presidente es un trabajo difícil. Gladys Flores, Imagen Noticias, Puebla. Yo creo que el que más se acabó fue Ernesto Zedillo. Sí, no, a él le fue brutal. Yo también... Segundo lugar, Peña, ¿no?
Es que Peña se repuso. No, Calderón. O sea, a la mitad, sí, sí, tienes yo creo que razón, Calderón, tuvo un a la bache. mitad sí Pe- se veía impresionante, Peña pero yo estaba creo que sí mejoró. flaco. Es decir, Sí. fue cuando se empezó a decir en este país, tiene Ajá. cáncer, va a tener que renunciar, no va a poder seguir adelante. Pero pues, lo veías flaco, así como que con el rostro medio Sí, cadavérico. demacrado, o sea, Sí, la muy palabra demacrado, pero la verdad es que después físicamente sí se compuso. Se compuso. Yo creo que entre Zedillo y Felipe Calderón los que más Zedillo. se han acabado. Y Fox lo que tenía es años. Es decir, ya en Fox lo que empezó a suceder es que envejeció. Sí, claro. Sí, ajá, a lo mejor no fue tan, o sea, no lo notamos porque contrastamos el hecho de que pues ya tenía su edad encima. Y por ejemplo, también Carlos Salinas, creo yo que impresionante, que no cambió. Hasta la fecha vemos imágenes de él y bueno, no se ve acabado. Pacto Es con que sí se ve Dorian más grande, Gray, pero no envejeció. sí, Yo platiqué impresionante. con Salinas en una entrevista hace, no sé, 5 o 6 años. Vino a algún evento a la Universidad de las Américas, tuvimos la oportunidad de platicar una entrevista. Yo decía, oye, este es el mismo Salinas que Sí, yo recuerdo cuando impresionante. deja la presidencia de la República. O sea, el hombre no envejece, ¿no? Sí. Y detrás de todas las caras que vemos, pues bastante traqueteadas en comparación a cuando entran Juan Carlos, lo grave es que detrás de esas caras está todas las desgracias que le pasaron en esos 6 años al por país. supuesto. Detrás del Sí, Sí, también envejecimiento de directamente Calderón proporcional. está la guerra contra el narco, detrás de Zedillo está la crisis económica, Sí, así es. y así. De Peña, Así es. inseguridad. La inseguridad, la corrupción. La corrupción a o sea, todo lo que da. Sí, efectivamente. Hoy tenemos un presidente de la República electo que en 16 horas estará Ya es. asumiendo ya la presidencia como tal, que llega al poder con 65 Sí. años de Y que edad. se ve más grande, hay que decirlo. Porque es de cabello de cano, cabello. ¿no? Y porque también lleva muchos años En la vida en política. campaña, con- ¿no? con ese estrés. Siendo Así el es, líder de efectivamente, oposición. con un infarto de por medio. También. Es decir, hoy tenemos un presidente que por su característica física lo ves envejecido, tiene 65 años, a los 65 yo no creo que alguien esté todavía No, grande, ¿no? no, Todavía para tienes nada. un chorro de vida por delante, pero bueno, llegas a conducir la vida de 120 millones de seres humanos.